La sangre se acumulaba sobre el mármol italiano, mientras los oficiales de policía aseguraban la escena. En la esquina, James Parker estaba sentado inmóvil, su rostro de 28 años, surcado por lágrimas, mientras los oficiales lo esposaban. El ático de lujo que había sido su hogar durante apenas 2 meses, ahora presenciaba el final violento de un matrimonio que había parecido perfecto desde fuera. Ella mintió sobre todo, repetía entumecido. El cuerpo de su esposa de 50 años, Eleanor Reed, yacía a solo unos metros. ¿Qué impulsa a un hombre joven a matar a la mujer que lo rescató de una vida de oscuridad? ¿Qué secretos podrían valer un asesinato? Este no es un simple caso de infidelidad, es una red de engaño tan intrincada que para cuando James descubrió la verdad, el 16 de abril de 2016, la muerte parecía la única escapatoria. Antes de Eleanor, James era dolorosamente ordinario. Un desertor universitario trabajando como camarero en La Maison, un restaurante exclusivo donde los ricos cenaban sin notar al personal que los servía. Su vida era un ciclo de turnos tempranos, noches tardías y deudas crecientes. Su apartamento era pequeño, sus perspectivas más pequeñas, el distanciamiento de su padre, Daniel Parker, un empresario antes exitoso que había abandonado a la familia años atrás, había dejado a James con un vacío que no parecía poder llenar. Eleanor Reed entró en su sección en una nevada noche de enero. La riqueza irradiaba de ella, no en exhibiciones llamativas, sino en la tranquila confianza de alguien que nunca se había preocupado por el dinero. Como viuda del magnate inmobiliario Robert Reed, había heredado su fortuna y expandido su imperio con notable habilidad durante los 3 años desde su muerte. Esa noche, mientras el restaurante se vaciaba, Eleanor le pidió a James que se sentara con ella. La conversación cambió algo en él. Por primera vez en años, alguien parecía genuinamente interesado en sus pensamientos, sus sueños, la persona que una vez había esperado convertirse. Cuando ella dejó su tarjeta de negocios con una invitación para un café, James pasó la noche mirándola, seguro de que ella cancelaría. No lo hizo. Ese café se convirtió en el primer paso hacia un mundo que solo había observado desde lejos. Durante las siguientes semanas, Eleanor introdujo a James a su universo de privilegio. Galerías privadas, restaurantes exclusivos, veladas en su ático con vistas a la ciudad. La conexión entre ellos parecía trascender sus trasfondos enormemente diferentes y la brecha de 22 años que atraía miradas curiosas de los observadores. Los misterios que rodeaban a Eleanor eran más fáciles de ignorar que las preguntas sobre su interés en él. Cuando James preguntaba sobre su matrimonio, ella esquivaba con facilidad práctica. Su difunto esposo emergía a través de breves anécdotas como brillante pero difícil. Las conexiones familiares permanecían conspicuamente ausentes de sus conversaciones. Eleanor mencionaba una hermana en el extranjero, pero no ofrecía detalles que hicieran real a esta persona. Después de apenas 11 semanas, Eleanor propuso, práctica y directa, sugiriendo el matrimonio como el siguiente paso. Esa noche, mientras celebraban en su balcón, James sintió que finalmente había escapado de su pasado. La lucha constante, las deudas crecientes, todo se disolvió en la promesa de esta nueva. La boda fue planeada con la eficiencia que Eleanor traía a los tratos comerciales. Una pequeña ceremonia en un exclusivo lugar a jardín. Una lista de invitados cuidadosamente seleccionada de 20 personas, mayormente socios comerciales de Eleanor, que miraban al novio con curiosidad apenas disimulada. Durante toda la ceremonia el 27 de febrero, James notó momentos en 1200 que Eleanor parecía distraída, sus ojos ocasionalmente dirigiéndose a su teléfono como si esperara un mensaje importante. Durante su voz permaneció firme mientras sus dedos temblaban contra los suyos. Durante la recepción, ella se disculpó por una ausencia de 20 minutos, regresando con tensión alrededor de sus ojos que no estaba allí. James se creía el hombre más afortunado. Sus inseguridades se desvanecieron mientras abrazaba su identidad como esposo de Eleanor. No notó cómo ella monitoreaba sus llamadas, cómo lo aislaba de amigos que habían expresado preocupaciones, o cómo su calidez desaparecía cuando él hacía preguntas sobre ciertos aspectos de su pasado. Lo más peculiar era la relación de Eleanor con la tecnología. A pesar de afirmar que no le gustaban las redes sociales y la comunicación digital, pasaba horas cada noche en su portátil, la pantalla inclinada lejos de... Cuando él entraba a la habitación inesperadamente, ella cerraba el dispositivo con una naturalidad que parecía ensa.
Su explicación, gestionar inversiones internacionales en diferentes zonas horarias, tenía sentido en la superficie, pero algo sobre su vida digital permanecía inaccesible para él. La vida como esposo de Eleanor Reed transformó a James Parker más profundamente de lo que cualquiera podría haber predicho. Dentro de semanas de regresar de su luna de miel, el camarero que una vez se confundía con el fondo en la mesón había desaparecido por completo. En su lugar se erguía una versión pulida que Eleanor elaboró con meticulosa atención. Trajes de diseñador reemplazaron hallazgos de tiendas de segunda mano. Un corte de pelo profesional borró su apariencia, anteriormente desaliñada, y entrenamiento del habla suavizó los bordes de clase trabajadora de su acento. Marzo de 2016 se desarrolló como una clase magistral en reinvención. Eleanor abordó la transformación de James con la misma eficiencia que aplicaba a sus adquisiciones comerciales. Cada mañana comenzaba con orientación sutil sobre su apariencia, correcciones gentiles entregadas con una sonrisa que las hacían sentir como actos de amor en lugar de control. Cada noche terminaba con discusiones sobre su potencial, siempre enmarcadas como oportunidades que solo ella podía proporcionar. «Tienes tanto potencial sin explotar», se convirtió en su mantra, repetido tan a menudo que James comenzó a creer que toda su vida antes de Eleanor había sido tiempo perdido. Cuando ella sugirió que dejara su trabajo en la mesón, la decisión se sintió inevitable en lugar de prematura. La red de seguridad financiera que ella proporcionaba hacía que la independencia pareciera innecesaria, una reliquia de su pasado de lucha en lugar de un cimiento para su futuro. El ático de Eleanor operaba según reglas que permanecían en gran parte tácitas. Ciertas habitaciones eran principalmente su dominio, particularmente su oficina en casa donde pasaba horas detrás de una puerta cerrada, el sonido de su tecleo ocasionalmente puntuado por suaves risas. Su agenda incluía frecuentes cenas de negocios donde su presencia no era requerida y viajes de fin de semana para reunirse con clientes cuyos nombres nunca eran compartidos. Su presencia digital se volvió cada vez más misteriosa. Aunque desalentaba a James de las redes sociales, afirmando que estaban por debajo de su nueva posición social, ocasionalmente vislumbraba notificaciones en su portátil de plataformas que no reconocía. Cuando era cuestionada, las descartaba como herramientas de redes de negocios, demasiado especializadas para explicar. Cuando James mencionó reconectar con sus viejos amigos, la respuesta de Eleanor fue una obra maestra de manipulación sutil. Nunca prohibió explícitamente estas conexiones, pero cuestionó su valor con tal convicción que James comenzó a ver sus relaciones pasadas como obstáculos para su crecimiento. Una por una, los mensajes de texto a su antiguo compañero de cuarto Mike y otros amigos se volvieron menos frecuentes. Luego se detuvieron por completo. «Estamos construyendo algo especial», diría Eleanor, su mano descansando sobre la suya. «No todos lo entenderán o apoyarán». El aislamiento ocurrió tan gradualmente que James apenas notó la reducción de su mundo, hasta que el ático y el círculo social, cuidadosamente seleccionado de Eleanor, se convirtieron en la totalidad de su existencia. Para la sexta semana de su matrimonio, James habitaba una jaula dorada. Su nuevo guardarropa colgaba en un armario que compartía con Eleanor. Su nuevo teléfono lo conectaba con contactos que ella había aprobado, y sus días se llenaban con actividades que ella consideraba valiosas. La transformación parecía completa, hasta que apareció la primera grieta capilar en la narrativa perfecta de él. Sucedió durante una gala benéfica a finales de uno de los pocos eventos donde Eleanor exhibía orgullosamente a su joven esposo ante sus Mientras James estaba en el bar esperando bebidas, un hombre de cabello plateado se acercó, su expresión cura. «Tú debes ser el nuevo esposo», dijo el hombre, estudiando a James con interés no disimulado. «Trabajé con Robert durante... Extraño que Eleanor nunca te mencionara antes del anuncio de la...». Antes de que James pudiera responder, Eleanor apareció a su lado, su agarre en su brazo, lo suficientemente apretado para señalar urgencia. La conversación que siguió fue breve y con Eleanor alejándolos tan pronto como la cortesía lo permitió. Más tarde esa noche, cuando James preguntó sobre el encuentro, la reacción de Eleanor fue inmediata. «Los colegas de Robert son víboras», espetó, su compostura habitual fracturándose momentáneamente. «Han estado tratando de desde su... No quiero que hables con ninguno de ellos sin mi... El arrebato duró solo segundos antes de que Eleanor recuperara el control, suavizando su enfoque con disculpas,
y explicaciones sobre la naturaleza competitiva de su industria. Pero algo había dado. Por primera vez, James vislumbró lo que podría existir debajo de la fachada cuidadosamente mantenida de Eleanor. En los días que siguieron, James comenzó a notar otras inconsistencias. La hermana que vivía en el B900 extranjero que Eleanor había mencionado al principio de su relación, nunca enviaba saludos, nunca aparecía en ninguna fotografía. Cuando preguntó sobre la ausencia de su familia en su boda, Eleanor proporcionó respuestas que, tras reflexionar, ofrecían detalles pero ninguna hacía. De manera similar, la cronología de su matrimonio con Robert contenía. A veces hablaba de su relación como abarcando 15 años, otras veces. La causa de la muerte de Robert cambiaba sutilmente entre conviones. Fallo cardíaco en un relato, complicaciones de cirugía. Lo más preocupante era la creciente preocupación de Eleanor con sus comunicaciones digitales. Su teléfono nunca abandonaba su sesión, siempre con la pantalla hacia abajo cuando no estaba. Su portátil requería contraseñas que a James no se le permitía. Una habitación en el extremo lejano del ático, ostentamente, un espacio de almacenamiento para registros financieros, permanecía perpetuamente cerrada, con Eleanor como única poseedora de. La privacidad es esencial en un matrimonio, le recordaría cuando expresaba. Cada uno necesitamos nuestro propio. La explicación sonaba razonable, pero los límites parecían aplicarse. Eleanor accedía a cada aspecto de la vida de James mientras mantenía porciones significativas de la suya cuidadosamente segregadas. La fachada comenzó a desmoronarse por completo el 16 de abril, un sábado por la mañana que había comenzado como. Eleanor estaba tomando su ducha extendida habitual, el único momento en que confiablemente dejaba su teléfono. El dispositivo sonó repetidamente desde la mesita de noche, atrayendo la atención de James, a pesar de su intención de respetar. El nombre que apareció en la pantalla no era un contacto comercial, era simplemente D, seguido de mensajes lo suficientemente explícitos como para revolver el estómago. Con manos temblorosas, tomó el teléfono, sorprendido de encontrarlo bloqueado. Quizás el único error en la seguridad. Por lo demás, perfecto Eleanor. El historial de conversación se extendía por meses, precediendo a su boda. Los mensajes revelaban no solo una aventura física, sino una intimidad emocional que Eleanor nunca había visto. Más inquietantes eran las referencias a «el plan» y «pronto». Frases que aparecían repetidamente con discusiones sobre la coordinación. «No puedo esperar a finalmente verte en persona», había escrito D antes. «Después de todos estos meses de hablar, ¿valdrá?» La respuesta de Eleanor había sido igualmente entusiasta. «Solo un poco más. Todo está organizadamente». Lo más escalofriante eran los detalles personales que Eleanor había compartido con este hombre misterioso. Detalles íntimos sobre James, sobre su matrimonio, su hogar. James desplazó frenéticamente su mundo con cada desliza su dedo. La mujer con la que se había casado no era infiel. Estaba compartiendo su vida privada con un extraño que parecía ansioso conocerla. La ducha se cerró, sacudiendo a James de la conciencia. Rápidamente reemplazó el teléfono exactamente como lo había encontrado, acelerada. La confrontación parecía peligrosa dada la naturaleza calculadora de los mensajes visto. En cambio, tomó una decisión en una fracción de segundo para investigar más, para entender el alcance completo del engaño de Eleanor, antes de revelar lo que sabía. Durante 3 días, James vivió detrás de una máscara. Cada sonrisa que forzaba en presencia de Eleanor se sentía como otra pieza de sí mismo rompiéndose. El sueño lo abandonó, dejando oscuras sombras bajo ojos que constantemente ardían. La traición que había descubierto pulsaba dentro de él como un segundo latido cardíaco, constante, implacable, imposible de ignorar. El misterioso D consumía sus pensamientos. Cada mensaje que James había vislumbrado cortaba más profundamente que el anterior. Los intercambios explícitos revolvían su estómago, detalles íntimos compartidos, planes apasionados hechos para un encuentro futuro. En estos mensajes, Eleanor mostraba un lado de sí misma que James nunca había visto, desinhibida, casi desesperada en su deseo por este hombre desconocido. En la 4ª mañana, mientras Eleanor se duchaba, James accedió a su portátil usando una contraseña que había observado secretamente que ella introducía días antes.
A diferencia de lo que había esperado, descubrió no solo una aventura, sino una elaborada relación digital que abarcaba más de un año. El hombre al que Eleanor llamaba D nunca la había conocido en persona. La suya era una aventura en línea conducida a través de plataformas de mensajería, videollamadas y correo electrónico. Lo que más impactó a James fue la naturaleza calculada de sus intercambios. D hablaba de Eleanor como su alma gemela, alguien a quien había estado esperando toda su vida para conocer. Sus mensajes revelaban a un hombre profundamente enamorado, contando los días hasta su encuentro planeado en mayo. Las respuestas de Eleanor eran igualmente apasionadas, pero contenían un filo calculador. Ella guiaba la relación con precisión, siempre manteniendo el control. Mientras Eleanor asistía a otra cena misteriosa, James finalmente rompió su regla cardinal. Sus manos temblaban mientras usaba la llave que había encontrado pegada debajo del cajón de su escritorio, su corazón martilleando mientras la habitación cerrada revelaba sus secretos. La cualidad de santuario de la habitación lo hizo tambalearse hacia atrás. Una pared mostraba fotografías y documentos relacionados con Robert Reed, el difunto esposo de Eleanor. Pero lo que realmente sorprendió a James fue un tablero cubierto de recortes de periódicos sobre un escándalo empresarial de años atrás. Artículos con un rostro familiar que hizo que su sangre se helara. Allí, prominentemente exhibido en docenas de fotos, estaba su distanciado padre, Daniel Parker. Los artículos detallaban una amarga demanda entre Robert Reed y Daniel Parker, antiguos socios comerciales cuya relación se había deteriorado en acusaciones de malversación y fraude. Robert había alegado que Daniel robó activos de la empresa, causando ruina financiera, que los artículos sugerían, contribuyó al ataque cardíaco, inducido por estrés de Robert años después. En el centro había un escritorio con archivos, meticulosamente organizado. Uno etiquetado Daniel Parker contenía copias impresas de todas las conversaciones en línea entre Eleanor y D. La realización golpeó a James con fuerza física. El misterioso amante en línea, el hombre con quien Eleanor había estado construyendo hacia un encuentro, era su propio. Ninguno de ellos sabía de su conexión con James. Daniel tenía idea de que estaba seduciendo a la esposa de su hijo distanciado, y Eleanor no se daba cuenta de que D era el padre de su esposa. El segundo archivo, etiquetado James Parker, contenía fotos de vigilancia que databan de años antes de que él conociera a él. Imágenes de él en la universidad, en varios trabajos, fuera de su apartamento. Evidencia de monitoreo a largo plazo que le puso la piel de gallina. Lo más perturbador eran comparaciones lado a lado de James y su similitudes físicas resaltadas, evaluaciones de personalidad anotadas. El diario de Eleanor asestó el golpe devastador. Sus dedos dejaron marcas húmedas en las páginas mientras absorbía su meticulosamente detallado plan de venganza. Después de la muerte de su esposo, ella había buscado formas de destruir a Daniel, el hombre al que culpaba por la caída de. Cuando descubrió que Daniel tenía un hijo distado, un plan tomó. Ella se casaría con el hijo, mientras simultáneamente seducía al padre en línea, orquestando su primer encuentro cara a cara después de meses de intimidad digital. Ninguno sabría su conexión hasta que ella la hará, destruyendo a ambos hombres con una sola verdad de vara. Se sentó en el suelo rodeado de evidencia de un odio tan consumidor que había devorado años de la vida de mujer. Su pecho se sentía hueco, raspado vacío por el conocimiento de que nunca había amado. Peor que no. Había sido elegido como un peón en un retorcido. Lágrimas calientes corrían por su rostro mientras se mecía hacia adelante y hacia. Todo lo que había creído sobre sí mismo, que era digno, que de alguna manera había vencido las probabilidades, se desmoronó. Cuando Eleanor regresó, encontró a James esperando con la cena dada, velas encendidas, vino. Sus ojos estaban enrojecidos pero secos ahora, sus movimientos rígidos mientras retiraba. La tormenta de emoción, rabia, desolación, arremolinándose bajo su exterior. La conversación comenzó con las cosas amables, pero cada palabra de charla trivial se sentía como vidrio en la boms. Sus dedos se apretaron alrededor de su copa de vino mientras dirigía la conversación a un tema que rara vez habían. He estado pensando en contactar a mi padre, dijo, observando cuidadosamente la reacción.
Han pasado casi... El sutil cambio en su expresión le provocó un lío. Su respuesta fue medida, desalentadora, obvia, pero sus ojos traicionaron un destello. Ahora era el primer hilo que James... Con cada inconsistencia que James presentaba, la máscara de Eleanor se deslizaba más. Cuando finalmente colocó impresiones de sus conversaciones con D en la mesa entre ellos, su calidez desapareció como una luz apagada, revelando algo fijo. Su admisión vino sin vergüenza, entregada con algo cercano al orgullo. Sí, cada momento había sido. Su encuentro casual había sido orquestado después de meses de on. Pero lo que realmente devastó a James fue su revelación sobre D, su propio padre. ¿Realmente pensaste que alguien como yo elegiría a alguien como tú, Sison? Preguntó, su voz inquietantemente calmada mientras desmantelaba sistemáticamente los cimientos de su relación. Tú eras el medio para un fin, mi camino para destruir al hombre que mató a... Cada revelación se clavaba en James como un golpe. Su respiración se volvió irregular, mientras Eleanor explicaba cómo su padre había ido, todo lo que importaba para ella, el negocio de Robert, su mutación, y finalmente, la demanda había sido el estrés de esa traición había llevado al ataque cardíaco. Cuando descubrió Daniel, Parker tenía un hijo distanciado, pareció perfecto, continuó, sus ojos fríos con satisfacción calculada. Seducir al padre en línea, mientras me casaba con el hijo real. Luego organizar que él descubriera ambas conexiones cineamente. La destrucción psicológica. Las profundidades de la traición. No solo Eleanor nunca lo había amado, sino que había estado planeando meticulosamente usarlo como un arma contra su propio padre. Cada mensaje con D, cada videollamada nocturna, cada momento que pasaba en su portátil, había estado construyendo hacia esta confrontación ahora. Él viene aquí mañana, reveló con convicción. Tu padre piensa mente. Está conociendo a su amor en línea. No tiene idea de que ella es la de su hijo. Y ciertamente no sabe que su hijo estará presente cuando descubra la verdad sobre quién realmente. La viuda Reed. Las lágrimas corrían por el rostro de James, solo ahora. El peso de esta manipulación ató el aire, los pulmones. La habitación giraba a su alrededor mientras el peso completo del engaño asentaba. Cada recuerdo que atesoraba había diseñado. Cada toque, cada promesa, cada momento de conexión había sido parte de una elaborada acción. El dolor se transformó en algo peligroso dentro de él. Su dolor se solidificó en rabia mientras miraba a la extraña sentada frente a él, la arquitecta de destrucción que lo había seleccionado como una pieza de juego en su venganza. En ese momento, mientras Eleanor sonreía ante su obvio dolor, algo esencial dentro de James Parker, su creencia en la bondad humana, en la posibilidad del amor, se fracturó más allá de la reparación. La mañana después de que James confrontara a Eleanor con lo que había descubierto, el ático permanecía en un silencio incómodo. Eleanor se movía a través de sus espacios compartidos con estudiada indiferencia, como si las revelaciones de la noche anterior no hubieran sido más que un desacuerdo menor. James la observaba con ojos ahuecados por el dolor, su cuerpo entumecido, su mente repitiendo sus crueles admisiones en un bucle interminable. Él estará aquí a las 3, comentó Eleanor casualmente durante el desayuno, revisando su reloj, con la emoción de alguien que anticipa un paquete largamente esperado. Tu padre. Después de casi 14 meses de hablar en línea, finalmente nos encontramos en persona. Todavía no tiene idea de quién soy realmente, o que tú estarás aquí. James la miró fijamente, buscando cualquier rastro de la mujer con la que pensaba que se había casado. No había ninguno. En su lugar se sentaba una criatura de puro cálculo, la emoción bailando en sus ojos ante el pensamiento de la destrucción que había diseñado. Eleanor se fue a prepararse, desapareciendo en su vestidor con el aire de una actriz preparándose para una función de estreno. James se sentó inmóvil en la sala de estar, mirando su reflejo en las ventanas del suelo al techo. El hombre que le devolvía la mirada era irreconocible, piel pálida, ojos atormentados por la traición. En solo 24 horas, su identidad había sido despojada, no revelando nada más que vacío debajo. El timbre de la puerta a las 3 de la tarde destrozó su trance. James se movió mecánicamente para responder, su corazón golpeando contra sus costillas mientras enfrentaba el momento que Eleanor había estado orquestando durante más de un año.
Abrió la puerta para encontrarse cara a cara con un fantasma de su pasado, su padre, Daniel Parker. A los 58, Daniel todavía se comportaba con la confianza que una vez había impresionado a clientes e intimidado a competidores. Los años habían añadido plata a sus sienes, pero no habían hecho nada para disminuir la intensidad de su mirada. Esa mirada ahora se fijaba en su hijo con reconocimiento impactado, el ramo de rosas en su mano cayendo al suelo. «James», logró decir, su voz apenas audible. «¿Qué estás haciendo aquí?» El impacto de ver a su padre en la puerta, momentáneamente, eclipsó todo lo demás. Las palabras le fallaron a James mientras su mente luchaba por procesar esta colisión surrealista de mundo. El hombre que lo había abandonado ahora de pie en el hogar que compartía con la mujer que los había estado manipulando a ambos. «Hola, Daniel», llamó la voz de Eleanor desde detrás de James. «Por favor, entra. Veo que ya has conocido a mi esposa». La cara de Daniel perdió color mientras miraba más allá de James hacia Eleanor, quien se acercaba con la gracia depredadora de alguien finalmente activando una trampa preparada durante años. «Tu esposa», repitió, mirando entre ellos con creciente horror. «¿Qué clase de juego enfermizo es ese?» «No es un juego», respondió Eleanor, su voz engañosamente ligera. «Solo un ajuste de cuentas largamente esperado. ¿No me reconoces, Daniel? Soy Eleanor, la viuda de Rob». El nombre golpeó a Daniel como un golpe físico. Trastabilló ligeramente, apoyándose contra el marco de la puerta. «Eleanor Reed», repitió, el reconocimiento amaneciendo en sus ojos. «Esto es imposible». «Por favor», insistió Eleanor, señalando hacia la sala de estar con la calma seguridad de alguien que había ensayado este momento innumerables veces. «Tenemos mucho que discutir. Lo que siguió fue una clase magistral en tortura psicológica. Eleanor se movía entre los dos hombres con precisión calculada, revelando pieza por pieza cómo había orquestado su reunificación. Le mostró a Daniel los mensajes íntimos que habían intercambiado, leyendo en voz alta pasajes donde él había confesado sus sentimientos más profundos por su persona en línea. Detalló cómo había seleccionado a James específicamente por quién era su padre, cómo su relación entera había sido construida sobre su deseo de venganza. «Tú destruiste a Robert», le dijo a Daniel, su voz finalmente traicionando la rabia que la había alimentado durante años. «Le robaste todo. Lo llevaste a su tumba con tu traición. Así que decidí tomar lo que te importa». «No tengo nada», protestó Daniel, su rostro ceniciento. «Has estado hablando conmigo por más de un año. Sabes que mi vida está en ruinas. Lo perdí todo en esa demanda». «Tenías un hijo», respondió Eleanor fríamente. «Y ahora lo he tomado también. Lo he hecho odiarte aún más de lo que ya lo hacía. Le he mostrado exactamente qué clase de hombre es realmente su padre. Alguien que perseguiría a una mujer lo suficientemente joven para ser su hija. Alguien que derramaría su corazón a una extraña en línea mientras ignoraba a su propia carne y sangre». James observaba este intercambio en silencioso horror, sintiéndose menos como un participante que como un espectador de su propia destrucción. Tanto su padre como su esposa lo habían usado, uno a través del abandono, la otra a través de la manipulación calculada. «Ella ha estado planeando esto durante años», finalmente dijo James a su padre, su voz hueca. «Me rastreó, organizó nuestro encuentro casual. Todo para que eventualmente pudiera revelarte que tu amante en línea era en realidad la esposa de tu hijo y la viuda de Robert Reed». Daniel se volvió hacia James, desesperación en sus ojos. «Hijo, tienes que creerme. No tenía idea. Nunca intercambiamos nombres reales o fotos en línea. Ella insistió en esperar hasta que nos conociéramos. No sabía que estaba casada. Ciertamente no sabía que era la viuda de Robert o que se había casado con mi hijo. ¿Por qué debería creer algo de lo que dice?», preguntó James, años de abandono endureciendo su voz. «Te fuiste cuando más te necesitaba. No estabas allí cuando mamá murió. No te importó lo suficiente ni siquiera para llamar en mis cumpleaños». «Estaba avergonzado», admitió Daniel, sus hombros hundiéndose. «Después de la demanda, después de perderlo todo, no podía enfrentarme a ti o a tu madre. Pensé que estaban mejor sin». Eleanor observaba su intercambio con obvia satisfacción, moviéndose entre ellos como un conductor orquestando un crescendo. «Qué conmovedor», se burló. «Una reunión padre-hijo cortesía de la mujer que ambos pensaron que amaban. ¿No es irónico que lo único que podría juntarlos fuera la confrontación escaló rápidamente después de eso. El shock inicial de Daniel dio paso a la ira, mientras comprendía completamente el alcance de la manipulación de él. Su desesperación por explicarse a James competía con su creciente rabia hacia Eleanor.
creando una mezcla volátil de emoción. «Estás enferma», finalmente le dijo a Eleanor, su voz tembló. «Llegar a estos extremos por venganza. Usar tu propio cuerpo, tu propio matrimonio como arma». Robert no habría querido él. «No te atrevas a pronunciar su nombre», siseó él, su compostura cuidadosamente mantenida finalmente agrietando. «No tienes derecho a decirme lo que Robert habría que... Él murió por tu culpa, por lo que le hice». «Eso no es cierto». «Y lo sabes», respondió Daniel. «Robert tenía una condición cardíaca mucho antes de que nuestra sociedad se disolviera. La demanda fue justa. Él estaba malversando fondos de nuestros clientes. Esta acusación inesperada cambió algo en 1963. La atmósfera». James miró entre su padre y Eleanor, viendo la primera incertidumbre cruzar su rostro. «Eso es mentira», insistió ella, aunque su voz había perdido algo de su «Robert era un buen hombre. Él nunca... Muéstrale los exigió Daniel, volviéndose hacia... «Si ella guardó registros de todo lo demás, garantizo que tiene los documentos originales del... La evidencia era... Por eso gané la demanda a pesar de sus conexiones familiares y abogados». La reacción de Eleanor, un momentáneo destello de le dijo a James todo lo que necesitaba. El plan de venganza que ha consumido años de su vida, que la había llevado a apuntar a un hombre inocente como daño colateral en su guerra contra... podría haber sido construido sobre una base de mentiras. «Te casaste conmigo como parte de un plan de venganza contra un hombre que podría haber sido inocente desde el principio», dijo James en voz baja, la realización como hielo en su... «Él no era inocente», insistió Eleanor, «pero su... se había dado, revelando la desesperación. Él destruyó... merece sufrir como yo». «¿Y qué me yo?», preguntó James, su voz apenas por encima de un... «¿Qué hice para merecer ser usado como un...?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, por primera vez desde que James la había dado. Eleanor parecía sin... La rectitud que la había alimentado durante años vaciló frente a su simple... Lo que sucedió a continuación ocurrió con la terrible inevitabilidad de una tragedia. Mientras Daniel se movía hacia James en un gesto de Eleanor se interpuso, no dispuesta a dejar que su venganza cuidadosamente orquestada se disolviera. En la lucha que siguió mientras Eleanor trataba de separar físicamente a padre e hijo, fue enojada, ya fuera por Daniel o James, quedaría poco claro incluso ellos, y cayó. El sonido de su cabeza golpeando la mesa de café de mármol resonó en el repentino. La sangre se acumuló rápidamente debajo de su móvil, extendiéndose a través del mármol italiano importado en un círculo creciente que reflejaba la araña del ático en su superficie. Padre e hijo permanecieron congelados, unidos por primera vez en una década por el horror de lo que acaba de ocurrir. Luego, con la misma autopreservación que había definido toda su vida, Daniel Parker se dio la vuelta y salió, dejando a su hijo solo con las consecuencias de un plan de venganza que había reclamado a su arquitecta en lugar de a sus víctimas previstas. Cuando el detective Morgan entró al ático el 16 de abril de 2016, la escena contaba una historia simple. Un joven esposo había matado a su adinerada esposa mayor en un ataque de ira. El patrón de sangre sobre el mármol italiano, los muebles volcados, y James Parker, sentado inmóvil cerca, formaban un cuadro que los detectives de homicidios habían visto innumerables veces. La diferencia de edad, la disparidad financiera, el matrimonio corto, todo apuntaba a una narrativa familiar de codicia, celos y violencia. «Ella me mintió», seguía repitiendo James, su voz hueca mientras los oficiales aseguraban sus muñecas con esposas. Sobre todo, la investigación comenzó con este homicidio doméstico aparentemente sencillo. Los medios se aferraron a la historia inmediatamente. Guapo joven camarero se casa con adinerada viuda, la mata 2 meses después. Los titulares pintaban a James como un calculador cazafortunas, a Eleanor como su desafortunada víctima. Programas matutinos debatían los peligros de los romances de mayo-diciembre, mientras las revistas sensacionalistas especulaban sobre los motivos de James. Nadie buscó a Daniel Parker. Nadie sabía siquiera conectarlo con el caso. James rechazó todas las visitas durante su primera semana bajo custodia. Cuando finalmente accedió a hablar con su abogado designado por el tribunal, su historia emergió en piezas fragmentadas. Un elaborado plan de venganza que abarcaba años. Un padre que no había visto en una década. Una aventura en línea conducida bajo falsas pretensiones. Una confrontación que salió terriblemente mal.
El abogado escuchó con creciente alarma, reconociendo que la verdad era mucho más compleja que la ordenada narrativa de la fiscalía. Daniel Parker había desaparecido. Su apartamento permanecía vacío, pertenencias personales abandonadas en su apresurada partida. Registros de vuelos internacionales mostraban que había abordado un avión a Tailandia horas después de la muerte de Ellen. Su desaparición complicaba el caso, dejando a los investigadores solo con la versión de James sobre los eventos respecto a la presencia de Daniel en la escena. A medida que la investigación continuaba, más evidencia emergió apoyando el relato de James. El investigador privado que Eleanor había contratado se presentó, describiendo cómo ella le había pagado para seguir a James durante meses antes de orquestar su encuentro casual en la Maison. Registros de correo electrónico revelaron el enfoque metódico de Eleanor para seducir a ambos hombres, elaborando diferentes personalidades para cada uno, mientras aseguraba que sus caminos nunca se cruzaran hasta su confrontación planeada. El caso de James nunca fue a juicio. La montaña de evidencia que respaldaba su versión de manipulación y traición llevó a los fiscales a reducir los cargos de asesinato a homicidio involuntario. Su abogado argumentó exitosamente que el trauma psicológico infligido por el elaborado engaño de Eleanor, combinado con el shock de la reaparición de su padre y la revelación de su doble manipulación, había creado circunstancias que empujarían a cualquiera más allá del pensamiento racional. En octubre de 2016, James Parker fue sentenciado a 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. El juez reconoció las circunstancias extraordinarias mientras aún mantenía a James responsable por su papel en la muerte de él. En cuanto a Eleanor, la arquitecta de esta tragedia, su legado se convirtió en una historia aleccionadora sobre la naturaleza consumidora de la venganza y los peligros del engaño en línea. Su venganza perfecta, planeada con tan meticuloso cuidado y ejecutada a través de miles de mensajes digitales, la había reclamado como su víctima, probando una vez más que el odio, alimentado durante años y amplificado a través de 1900. La fría distancia de la tecnología eventualmente destruye incluso a aquellos que lo albergan.